Siempre es una gran dicha y un privilegio estar delante de ustedes y compartir una pequeña porción de la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien, que esta semana que pasó hayan tenido una buena semana y que esta que está comenzando hoy, el Señor siempre ilumine su camino para seguir adelante. En esto, hermanos, del cristianismo, eh, es como las olas, subimos y bajamos. Pero lo importante no es si subimos ni bajamos, sino permanecer siempre en los caminos del Señor. Y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante, a tener confianza, más cuando son los momentos duros de nuestra vida. Porque en los momentos fáciles uno se siente acuerpado, se siente bien. Pero cuando viene la calamidad, entonces es ahí donde tal vez la fe puede flaquear en nuestras vidas. La obediencia, hermanos, un tema que realmente se las trae, un tema que se toca en muchas partes de la Biblia. ¿Y qué podemos analizar de la obediencia? Bueno, eso es lo que el Señor ha requerido de su gente, de su pueblo. Muchos años, muchos siglos han pasado y siempre encontramos en la palabra del Señor el común denominador, que el Señor quiere que su gente sea obediente. Allá desde el inicio podemos ver, hermanos, cuál ha sido la calamidad de la gente. Que la desobediencia trae una consecuencia. Y realmente cuando nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios y buscamos nosotros hacer o buscar nuestros propios caminos, entonces es ahí donde viene el lloro y crujir de dientes. Es ahí donde viene el sufrimiento en la persona. Y eso, hermanos, lo podemos ver desde el inicio, la creación con Adán y Eva, todo el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento también. Es más, hasta en nuestros días. Y Dios siempre ha querido, hermanos, que su gente, su pueblo, sigan sus preceptos, que caminen conforme a sus mandatos. Pero el hombre siempre busca hacer de las suyas. Y por eso dice allá en Proverbios capítulo 14, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces las cosas a nosotros nos parece que esto es mejor hacerlo así de esta forma, cuando Dios ha mandado a hacer las cosas de esta otra forma. Entonces, se contraponen esos dos pensamientos y entramos en un debate, en una lucha contra Dios. Y eso es prácticamente imposible porque nosotros siempre vamos a llevar las de perder. Y eso, hermanos, no hay quite. Respetar la ley de Dios, respetar los mandatos de Dios, es la bendición más grande que puede tener una persona. Cuando ustedes y yo decidimos por A o por B alejarnos un poquito, entonces vamos a sentir el ácido, como dicen por ahí. ¿Y es lo que quiere Dios? De ninguna manera. Dios siempre quiere que su pueblo sea obediente, de que su gente sea gente de bien, pero que se apegue siempre a su mandato y a su ley. Allá en el Antiguo Testamento hay un personaje del cual les voy a hablar hoy. Un personaje que realmente desobedeció a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero quizá tal vez para entender por qué este hombre le falló a Dios, vamos también a ver un poquito más atrás. Porque es consecuencia, una cosa es consecuencia de la otra. El personaje que les quiero hablar es de Saúl. Sabemos quién era Saúl, el primer rey de Israel. Sabemos que fue un hombre de gran tamaño, valeroso, fuerte, un hombre que realmente tenía las agallas para ser rey. Y sabemos lo que conlleva ser rey, o lo que conllevaba ser rey en los tiempos antiguos. Lo que decía el rey, la santa palabra. Pero cuando estaba el rey y estaba el rey de reyes, ahí se marcaba una gran diferencia. Y les decía que antes de que Saúl fuera rey, pasó un acontecimiento que Dios no quiso.
pero sí lo permitió. Y vamos a ir un poquito atrás allá en Primera de Samuel, en el capítulo 8. Dios, hermanos, fue el guiador, el rey del pueblo de Israel. Los había sacado de Egipto, les había dado maná en el desierto, les había dado carne en el desierto, y todo lo que ese pueblo pedía, Dios se lo daba. Pero Dios quería que este pueblo siempre fuera fiel a Él. Y como en muchas veces pasó en el Antiguo Testamento, este pueblo se desvió del camino de Dios o de la perspectiva que Dios quería. Entonces allá en el capítulo 8 acontece algo muy importante acá, porque podemos analizar de que la debacle del pueblo de Israel comienza acá, en Primera de Samuel. ¿Y por qué comienza a tener o empieza la debacle acá? Bueno, porque Israel quería copiar o asimilar todo lo que los demás pueblos tenían a su alrededor. Y el pueblo de Israel lo que quería copiar era tener un rey terrenal. Y dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertir el derecho, y permitiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo, hermanos, quería un rey. Y ya lo tenía. Es algo, hermanos, que Dios no quiso, pero lo permitió. Y para entender esto un poquito más, vamos a ir a saltar ahora al capítulo 15 de aquel personaje, Saúl, el primer rey sobre Israel. Un hombre de guerra, un hombre de contextura hermosa, un hombre alto, un hombre que se la sabía de todas. Pero pasó algo que pasa siempre con el hombre: la desobediencia. Estaba el pueblo de Israel en guerra con los filisteos, un pueblo fuerte. Y Saúl iba a entrar en guerra con ellos. Y de hecho, Dios le iba a dar la victoria sobre un rey. Y dice allá después, en el capítulo 15, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ese Amalek, hermanos, no se sabe, no sabía con quién estaba tratando. Pensó que el pueblo de Israel era un pueblo solo, que no tenía quien lo respaldara. Pero acá iba a venir la palabra de Jehová a Saúl.
y le iba a dar las directrices exactas de lo que tenía que hacer con Amalek. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, arrasa con todo. Y adivinen qué. Saúl hizo lo que le mandó Dios. Pulverizó a Amalek. No tuvo piedad sobre Amalek. Pero respetó la palabra de Dios, el mandato de Dios. Versículo 9. Perdón, 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Quizá tal vez esta historia nos puede parecer a nosotros un poco triste. Usted dirá, ¿solo por eso se enojó Jehová? Sí. En el Antiguo Testamento, hermanos, lo que decía Dios se tenía que cumplir. En la era de los patriarcas, lo que decía Dios se tenía que cumplir. En la era mosaica, lo que decía Dios se tenía que cumplir. Y déjeme decirle que en la era cristiana, lo que dice Dios también se tiene que cumplir. Es que no hay atajos. No hay situaciones en las que uno pueda decir, es que esto lo puedo hacer de esta manera porque de por sí todos los caminos llevan a Roma. No es así. El pueblo de Dios, la gente de Dios, tiene que aprender a respetar, a valorar lo que está acá. Cuando nosotros abrimos su palabra, estamos escuchando su voz. No es que el Señor se me va a aparecer a mí y me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, ya lo tenemos acá. Aquí hay suficiente información que usted y yo necesitamos para poder ser salvos. Pero resulta que el hombre, en su astucia, siempre ha querido tergiversar, es decir, siempre ha querido cambiar lo que el Señor establece. Y por eso le va mal. Cada persona, hermanos, que se atreva a cambiar los designios del Señor, tienen un final no feliz. Por eso el proverbio nos decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Según la óptica, según el pensamiento humano, caminos que parecen que son correctos a su inicio, pero su fin es camino de muerte. Y puede ser una muerte física o puede ser también una muerte espiritual. Y aquí se ha encontrado a Samuel desobedeciendo a la palabra de Dios. Dios le dijo, haga esto, esto, esto y lo otro. Samuel hizo todo lo contrario. Versículo 10 del capítulo 15 de 1 Samuel. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó
a Jehová toda aquella noche. Qué gran pesar, qué gran tristeza la de Dios. Y no solamente la de Dios, sino también la de Samuel. Era el primer rey de Israel. Era el que se suponía tenía que aplicar a cabalidad la palabra de Dios. Y no lo hizo. Hubo un encontronazo ahí. Un enfrentamiento entre Samuel, que era la voz de Dios, y Saúl. Allá en el versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Un mal actuar en esta vida nos puede costar a nosotros la vida. Un mal pensamiento que se ponga en práctica nos va a traer a nosotros, hermanos, sufrimiento. Y no se trata, hermanos, de que Dios no perdona el pecado. Sí lo perdona, claro. Dios puede perdonar cualquier pecado excepto uno. Pero el problema, hermanos, no radica en el perdón de Dios. Radica en las consecuencias que ese pecado va a traer. El que mata tiene que acarrear una condena de ciertos años en la cárcel. ¿Y eso lo perdona Dios? Sí, claro. Pero la persona tiene que pagar esa condena. Ahora, el que mata, Dios lo perdona. Pero también, hermanos, en una acción puede morir. El que roba, el que miente. Y podemos agregarle cuál sea el pecado que va a traer alguna consecuencia. Dice la palabra del Señor allá en Romanos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero dice también que la dádiva es vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, todo pecado Dios lo puede perdonar. Pero lo que Dios quiere antes de que se perdone ese pecado es que no se cometa el pecado. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En un sentimiento de arrepentimiento. Un sentimiento que Dios estaba viendo, el arrepentimiento de Saúl. Pero ya era demasiado tarde, porque ya Dios había dictado sentencia contra Saúl. Y Samuel respondió, versículo 26. Respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, yo quisiera ponerme en los zapatos de Saúl por un momento. Un puesto que Dios no quiso desde el principio, pero lo permitió. Y él, siendo el primero,
y no tomó la oportunidad de poder guiar con la ayuda de Dios al pueblo por buena lid. Cuando leemos este tipo de historias, estas historias no están ahí, hermanos, por estar. Están ahí para que nosotros hagamos conciencia de que con Dios no se juega. De que hagamos conciencia del peligro que podemos correr cuando nosotros coqueteamos con el pecado, cuando coqueteamos con la desobediencia. Estas historias están ahí y son muy ricas en su contenido para nosotros analizarlas, sentarnos, meditar en ellas, y no solamente eso, sino también poder aplicarlas en nuestra vida. El Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de este contenido. Y cuando lo analizamos, personaje por personaje, podemos ver de que hubieron hombres que caminaron con Dios, estuvieron ahí a la par de Dios, pero una falla en su peregrinaje con Dios les costó a muchos vida. Y Saúl no es uno de ellos. El caso de David, el sucesor de Saúl. ¿Qué pasa también con un Sansón cuando leemos acerca de un hombre tan fuerte como él? La desobediencia a Dios, hermanos, trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Este es el pago de la osadía que tuvo Saúl. Dice, es que yo hice esto porque el pueblo, pensé que el pueblo esto y lo otro. En otras palabras, le puso más atención al pueblo que a Dios. Y ojo, eso es lo que a menudo a nosotros como cristianos nos pasa. A veces ponemos más atención a lo que dirán que a lo que dice Dios. A veces pensamos y decimos, es que yo hice esto e hice lo otro porque pensaba que el compañero de la par, que mi vecino, que el familiar, y descuidamos, hermanos, lo que dice Dios. Mucho cuidado, hermanos, con eso. Mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros escuchamos voces externas a la voz de Dios. Mucho cuidado, hermanos, cuando ponemos atención a las personas alejadas de Dios y descuidamos lo que Él dice. Mucho cuidado, hermanos, cuando la relevancia de las cosas actuales tienen más relevancia que lo que tiene Dios. Mucho cuidado. Por segunda vez veo acá a Dios arrepintiéndose de algo. Allá en los tiempos de Noé, dijo Dios, me arrepiento de haber creado al hombre. Y en este caso, dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey de Israel. La calamidad, hermanos, no recae solamente en Saúl, sino también del pueblo. Si este pueblo desde el comienzo hubiese seguido con Dios a su manera, entonces quizá este personaje, hermanos, no hubiese tenido que ser desterrado o quitado como rey de Israel. Ojalá, hermanos, que esta historia nos ayude a nosotros a reflexionar un poquito acerca de
¿Qué es lo que significa caminar con Dios? No es solamente llegar, hermanos, y limpiarnos en las aguas del bautismo. Eso es un paso. Sino, hermanos, ¿cómo vamos a visualizar desde ese momento hasta que el Señor nos llame o que Él venga? ¿Cómo vamos a caminar por este mundo? Este mundo, hermanos, ha dictado muchas reglas, muchas leyes. Hablaba con los jóvenes ayer y les decía que ahora todos son leyes. Ahora el mundo ha dictado muchas leyes y esas leyes van en contra de la palabra del Señor. Ahora yo tengo que hacer esto porque si no, no me voy a acoplar a este mundo. Tengo que hacer esto, hermanos, porque si no, el mundo me va a ver de esta otra forma. La última palabra la tiene Dios. No se nos olvide eso. Y yo quiero terminar con lo que ayer comentábamos con los jóvenes. Allá en Eclesiastés son palabras de el hombre más sabio después de Jesucristo que caminó sobre esta tierra. El predicador Salomón. Y dice así allá en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En cada historia de los hombres que caminaron con Dios, es siempre, hermanos, el mismo consejo que Dios da. ¿Se acuerdan de aquel joven sucesor de Moisés? Josué. Solamente te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y en uno de los apartados dice que no se aparte mi ley de tu corazón. Atesóralo, dice. Guárdalo. Y haz conforme a la voluntad de Dios. El tesoro más grande que Dios nos ha dejado a nosotros está acá. Porque en este tesoro, hermanos, está toda la información que usted necesita para acercarse a Dios, para caminar con Dios y obedecerle a Dios. Léanlo para ser sabio y practíquenlo para ser santos. Porque a la postre, hermanos, nosotros somos los santos escogidos de Dios. Somos la nación santa, dice la palabra de Dios. Que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable a través de Cristo Jesús. Espero que estén bien, que este inicio de semana sea de lo mejor. Y es de lo mejor porque si estamos acá es de lo mejor. Y a partir de hoy, para lo que viene, que el Señor pueda guiar nuestros caminos y sobre todas las cosas que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Todopoderoso. El Señor los bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Lléname
contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti.